Hola, buenas. Hola, ¿cómo andás? Buenas, buenas. Espera un minuto más y arrancamos. Primero la disculpa, la verdad que fue complicado el día hoy para ahora la vuelta del tránsito, estuvo complicado, ¿no? Pero no, claro, nos da tiempo en una hora y media para, para ver el tema este que vamos a tratar hoy. Yo voy compartiendo la pantalla. Bueno, vamos arrancando. Hoy lo que vamos a ver es la normativa de seguridad, antes se llama el NS1D, que nos permite trabajar, operar y mantener las instalaciones de una red de forma segura. Así lo que yo llamamos las 5 reglas de oro. Cumpliendo estas 5 reglas, eh, la probabilidad de accidente es prácticamente nula. Vamos a ver que algunas, muchas veces, en caso de un accidente, vamos a analizar si nos da el tiempo, algún accidente de la red. Si se dan muchas veces por no cumplir más de una de estas reglas, ¿no? A veces, con una que no se cumpla, digo, siempre hay que cumplir a las 5, digo, ¿no? Pero lo que a veces vemos es cuando uno analiza accidentes que no se cumplió más de una de estas. Eh, Vamos a verla más en detalle, pero en realidad tenemos que acordar, bueno, es abrir la instalación, separar la instalación, ¿no? Aislarla, desvincularla a la red en la que se va a trabajar, bloquear esos elementos de maniobra para que no haya un cierre involuntario de sus instalaciones, verificar que realmente se cortó la tensión, mediante detectores, luego aterrar, poner a tierra las 3 fases a tierra y después delimitar la zona de trabajo. Así que quede claro dónde se va a trabajar. Esto ya sea para mantenimiento, para obras, ¿no? Es decir, tenemos que delimitar para que no haya equivocaciones, en el sentido que un operario, en lugar de ir a trabajar a la zona de trabajo, probablemente ya vaya a una zona que haya tensión, ¿no? Muchas veces, tanto en las obras como próximos, o hay zonas donde hay tensión. Eso pasa comúnmente en las estaciones de transformación,
¿no? Donde, como vimos en foto, hay una serie de celdas, 5 o 10 celdas, una es a continuación de la otra, y bueno, y si tenemos que trabajar en una de ellas, tiene que estar bien delimitada la zona a donde vamos a trabajar, y no ir a tener contacto con una de las instalaciones energizadas. Vamos a ver ya el decreto, ¿no? del Poder Ejecutivo. Habla sobre los trabajos sin tensión. Sí, existe toda otra metodología, que es el trabajo con tensión, que es el mantenimiento con tensión, pero que aplica otra normativa. Eso lo vamos a ver ahora, las que están asociadas a trabajos sin tensión. Y dice, para efectuar inspecciones o reparaciones en una instalación o maquinaria eléctrica se deberá, dice, 1, aislarla de toda fuente de tensión mediante un dispositivo de corte en las condiciones detalladas en el artículo anterior. Es decir, ya el primer concepto es aislarla de la fuente de tensión en la generación. 2, dice evitar el riesgo de puesta en marcha intempestiva. Si tenemos que evitar, ver cuáles pueden ser los posibles riesgos y evitar que haya un cierre, una energización de esa instalación. Si lo que tenemos que hacer es bloquear ese elemento de maniobra que nos aseguró la aislación. 3, comprobar la ausencia de tensión mediante el empleo de instrumentos adecuados, es decir, verificación de ausencia de tensión. El 4, dice puesta a tierra en cortocircuito, necesario en todos los puntos por los cuales pudiera llegar tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra no autorizada o una falla del sistema. Y, por último, colocar la señalización que advierta la realización del trabajo delimitando claramente la zona. Es decir, la identificación y delimitación de la zona de trabajo. Así que lo que vamos a ver está en consonancia con este decreto del Poder Ejecutivo. Antes de ver las 5 reglas de oro, vamos a ver esto. En cualquier trabajo que se va a hacer en una red, existen dos personas, dos responsables, ¿no? dos roles totalmente diferentes. Por un lado está el jefe de maniobra. El jefe de maniobra es el que realiza la consignación de la instalación, que la deja, es personal de operación, normalmente que opera la red, y es la consignación, deja la instalación pronta para que luego entre el jefe de trabajo, el encargado del trabajo, a realizar el trabajo en sí. Ese trabajo puede ser la sustitución de un elemento, hacerle el mantenimiento a un equipo, a un tendido nuevo, es decir, cualquier actuación sobre un equipamiento de la red. Entonces existen dos de maniobra y el jefe de trabajo. Como dije, el jefe de maniobra es el que hace toda la preparación, deja la instalación desenergizada y pronta para que entre el jefe de trabajo a realizar el trabajo. Dependiendo Hay una de persona en sala de espera. Perdón. Dependiendo de la obra, se puede dar en que una misma persona haga la maniobra y haga la doble función de jefe de maniobra y jefe de trabajo. Así que bueno, ahora vamos a ver qué es lo que haría cada uno de esos encargados, ¿no? Lo que haría, cuál es la responsabilidad y cuáles son de las 5 reglas de oro, cuáles son las que tendría que aplicar. El jefe de maniobra dice que es la persona que, dependiendo del funcionamiento del CMD, del centro de maniobra de distribución, ¿no? Es decir, es el cerebro de la operación de las redes, ¿no?
es responsable de entregar al jefe de trabajo, de acuerdo a las metodologías de comunicación establecidas por el Centro de Maniobra de Distribución, en forma directa o indirecta, la instalación en la cual se va a realizar el trabajo debidamente consignado. ¿Qué se dice en forma directa o indirecta? Porque la consignación o dejar la instalación pronta para hacer una actuación, un mantenimiento, una reparación, puede realizarse, por ejemplo, en la madrugada, cuando baja el trabajo de operación de redes, puede dejar aprovechar, hacer una consignación, y luego avisa mediante radio o le informa vamos a dar también, puede poner algunos discos, algo de un elemento que está asociado al bloqueo, pero por lo menos digo, lo importante es que pueda hacer la consignación y avisarle al jefe de trabajo que ya está desenergizada y la instalación es pronta. Eso puede ser en forma directa o indirecta. Se la puede dar personalmente, decirle, mira, ya está. Cruzarse las dos cuadrillas como no pueden cruzarse. Se hace por vía radio. Y el jefe de trabajo es la persona responsable de la ejecución del mismo. Si toma, una vez que llega a ese punto y va a hacer el trabajo, es el responsable de la instalación a partir de ese momento. Así que es responsable de la seguridad de las personas, de su personal, ¿no?, los que van a hacer el trabajo, de tercero y también la seguridad de las instalaciones. Así como el jefe de maniobra es el responsable de dejar todo pronto para que trabaje el jefe de trabajo. El jefe de trabajo, a partir del momento que él toma la instalación para consignada, a partir de ahí es responsable de la seguridad del personal de los terceros que pasan por allí. Entonces, en cualquier trabajo, ¿no?, en la red, lleva 3 etapas, que es la preparación del trabajo, la ejecución y la finalización del trabajo. Es importante tener claro. Es decir, la preparación de la tarea la hace el jefe de maniobra. Y lo que realiza es la consignación de las instalaciones. A veces hay una etapa previa, es decir, cuando mantenimiento, obra pide permiso para trabajar en la red, para hacer un corte programado. Bueno, hay una planificación del trabajo, ¿no?, y está por fuera de esto, es previa de esto lo que estamos viendo. ¿Sí? Lo que tendría que ver es cuál es el trabajo, ¿no?, que se va a hacer, y definir en qué puntos hay que abrir, qué es lo que hay que consignar la instalación. Hay como una planificación de la consignación. Eso se hace desde el CMD y las instrucciones, qué es lo que tiene que hacer el jefe de maniobra, que hace in situ, puede ser parte, se puede hacer mediante escada y otra se hace in situ. Ahora, ¿qué es consignar una instalación? Bueno, es el conjunto de operaciones destinadas a separar, mediante corte visible, en instalación de toda la función de tensión. Esta función de separar mediante un corte visible es la que nos da el seccionador, ¿no?, el elemento de maniobra que estuvimos viendo, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cuál es la función del seccionador si no puede abrir en carga? Bueno, justamente una de las funciones es esta, darnos un corte visible del operador, el que ve que está abierto el seccionador y que no hay continuidad sobre la línea o la instalación. Luego tiene que efectuar el enclavamiento o bloqueo, y si es posible los aparatos de corte, bloquear ese elemento de maniobra que abrió, y señalizar con disco de no dar tensión. Si además del bloqueo, él instala un cartel, que ahora lo vamos a ver, diciendo no dar tensión. Lo firma a qué hora se hizo la maniobra, y ese disco lo que da la seguridad, o ese cartel lo que da la seguridad, es que por equivocación no se haga un cierre de ese elemento de maniobra.
Y luego, dentro de la consignación, verifica ausencia de tensión. Si realmente hubo si realmente abrió, ¿no?, la instalación. Si esté seccionado, yo podría contar algunos casos donde pudo haber fallado esto, ¿no? Pero lo importante es esto, es que hay que verificar, o sea, no confiarnos de que yo abrí el seccionador y ya está, y con eso no hay tensión. Porque puede haber retorno, puede haber tensión por otro lado, más ahora que hay generación distribuida, ¿no? Y si lo que tiene que verificar es la ausencia de tensión. Entonces vamos a ver uno a uno cada uno. El abrir, paso 1, ¿no? La regla número 1. Por ejemplo, si tengo esta instalación y tengo que trabajar en estas 3 zonas de trabajo, como si estuviera en una línea aérea y tengo distintas cuadrillas trabajando, bueno, yo lo que voy a tener que abrir es aquí y aquí, ¿no? Mediante seccionadores, aíslo la instalación, la dejo sin energizar. Si tengo que desconectar de toda la fuente de tensión. Vamos a ver qué son fuentes de tensión, ¿no? Porque podemos tener algunas que son más podemos tener algo, la definición digo, porque podemos tener algunas que podemos considerar que son fuentes de tensión y que en realidad no. Bueno, la fuente de tensión dice es cualquier elemento de instalación eléctrica por el cual llega o puede llegar tensión. Si son las vías de alimentación normal y operadas por UTE, corresponden a los puntos de maniobra de consignación. No se excluyen, digo, no son fuentes de tensión. Las tensiones generadas por fenómenos atmosféricos, por ejemplo, la caída de un rayo. Los efectos de inducción, por ejemplo, podemos tener en líneas doble terna, que una línea le induzca a la otra. Cargas estáticas, cebaduras de arcos, en algún punto de la instalación. Esto sobre todo cuando estamos trabajando en instalaciones, como que los cortes son parciales. Si estamos trabajando en una línea aérea, capaz que lo podemos identificar más fácil. Pueden haber cebaduras en la aparición de arcos. Caídas de líneas, creo que tenemos en este caso, pues una caída de línea. Yo tengo una línea y por arriba pasa otra línea. Bueno, ¿qué pasa si yo estoy trabajando? Consigné esta línea, la desenergicé, pero tengo esta otra línea acá arriba que me está con peligro de que si llega a caer me energiza la instalación. Pero esto para la... como no es considerado fuente de tensión, significa que este trabajo se puede hacer, ¿no? Si trabajar en esta línea con otra línea que la cruza. En este caso, si es perpendicular, la inducción de esta línea sobre esta es prácticamente de 0. Pero, ¿qué pasa en una doble terna? Bueno, en una doble terna una línea me puede inducir a la... O estar trabajando en una terna y me está induciendo a la otra. Que va a ser un caso que vamos a ver de un accidente. Y después, tensiones producidas por generales de instalaciones particulares. Yo tengo una red de baja tensión, por ejemplo, o mismo de media tensión. Luego del corte, si algún cliente coloca un generador mal colocado, digo, no a través de una llave doble vía, podría estar energizando a la instalación. Y lo mismo pasa ahora con los generadores distribuidos, ¿no? Si los que están conectados en media tensión, sí son considerados fuente de energía. Es decir, hay que desconectarlos para hacer trabajo en la red. Nos tenemos que asegurar de su desconexión. Pero los generadores distribuidos en baja tensión, los micros, luego de varios estudios que se hicieron con seguridad y internamente en UTE, se tomó la decisión de considerarlos como no desconectarlos. Es decir, ellos tienen su propia protección de anti-isla y además, bueno, se considera como que está trabajando con tensión, nivel de baja tensión. Va a haber otras reglas, otras reglas dentro de las 5 reglas de oro que nos van
evitar en caso que un generador genere, digo, ¿no? de baja tensión, de evitar el accidente. Pero lo que importante es esto, las fuentes son todas las fuentes que son de UTE, posibles alimentaciones desde UTE o el distribuidor, digo, y la generación distribuida conectada a media tensión. Es decir, en este caso, en caso de un grupo generador que no tenga doble vía, si lo conecta mal, si esta es la entrada de UTE, cuando va a genera y alimenta la red. Si uno piensa esto en una ciudad con densidad de carga elevada, no habría tanto problema, porque la capacidad que tiene un grupo de poder alimentar una carga importante es, digo, como que este generador baja la frecuencia, no puede ser capaz de alimentar. Pero, ¿qué pasa si una línea es rural? Una línea rural con muy poca carga, y uno de los clientes, una de las estancias, coloca un grupo generador, que fue lo que pasó en un caso. Bueno, alimenta la red de baja tensión y encuentra el primer transformador, el transformador que media baja, y eleva la tensión a media tensión. Así que si uno está trabajando en media tensión, podría aparecer una tensión de media. Así que no nos alcanza solo con la de cortar la fuente, ¿no? Porque pueden haber, por lo que estamos viendo acá, otro tipo de fuentes de energía, otras posibles inyecciones de corriente. Esto es lo que decía en caso de dos líneas de paralelo, una doble eterna, dos líneas que pasen muy cerca, una línea puede inducir corriente a la otra. Por ejemplo, si tenemos este caso de esta red, estos son los redondeles, estos son elementos de maniobra. Yo, para poder trabajar aquí, lo que voy a tener que hacer es abrir esta fuente, los azules son los que estoy ahora, ¿no? Es decir, los posibles ingresos de tensión, pero estos que son radiales, no sale un servicio. Lo mismo si hubiera un microgenerador aquí, tampoco, no lo desconecto. Uno podría decir, bueno, mejor abrir todo y ahí es totalmente seguro. Sí, pero operar toda la red, abrir todos los seccionadores, digo, ¿no? Estos transformadores, todo, ¿no? Sería algo inviable, digo, el tiempo que llevaría hacer todas las maniobras, de desenergizar y energizar nuevamente, y los clientes tenían un corte totalmente innecesario. Además de ser costoso, tendrían más costos, ¿no? Por ejemplo, para trabajar en este nodo, que es lo que se llama además zona de trabajo. La zona de trabajo es la zona propiamente donde se va a hacer el mantenimiento o el trabajo. Tenemos que analizar todas las posibles llegadas de tensión, que son esta y esta, y se abre. Y esta, que es un radial, como vemos que muere acá, se pueden dejar abiertos. Entonces, bueno, luego que yo abrí, lo que hago es bloqueo. Bloquear, que es, bueno, puedo poner un candado, puedo poner las celdas modulares, algunas tienen ya cerraduras, ¿no? Que bueno, luego de operar, de abrir la instalación, se pasa una llave. Y lo importante es que, si es posible, digo, si hay un contacto entre el jefe de maniobra y el jefe de operación, que la llave la tenga el jefe de trabajo. No es obligatorio, pero podría ser una buena práctica en los casos que se pueda dar. Y luego que abrí, verifico la ausencia de tensión. Hay unas pértigas, ¿no? Que toca distintas fases y tiene una indicación lumínica y sonora. Tiene las dos cosas para poder ver en caso de detectar si hay tensión, ¿no? Es decir, yo verifico en las celdas modulares yo no tengo esto, no tengo acceso a puntos con tensión. Entonces, los que tienen las celdas son divisores capacitivos, que en la puerta de cada celda, en el frente de cada celda, hay unos neones, unos indicadores luminosos,
que indican la presencia de tensión. Sí, en realidad lo que están midiendo en tensión es fase tierra a través de un divisor capacitivo, y esa sería una de las formas de detectar de que no hay tensión. Entonces, vamos a separar lo que es la zona consignada, la definición de lo que es zona consignada o zona de trabajo. Zona consignada es toda la zona que queda desanarquizada, ¿no? Entre dos, lo que yo dejo desanarquizado para que realice el trabajo la gente, el encargado de la maniobra, ¿no? Entonces, para hacer, si todo fuera toda esta zona de trabajo, esta sería la zona consignada, sería toda esta. Y las tres cosas que hace el jefe de maniobra es abrir, bloquear, que hace las dos cosas, y verifica ausencia de tensión, aquí y aquí. ¿Sí? En los lugares donde él abrió, donde él actuó. No verifica ausencia de tensión en este punto. La obligación del jefe de maniobra es abrir, bloquear y verificar que quedó sin tensión aguas abajo de esa instalación. Luego que ya está pronto esto, ¿no? Es decir, que ya la consignó, el jefe de maniobra le entrega la zona consignada al jefe de trabajo. Y a partir de ahí es él que toma la responsabilidad del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, reconocer las instalaciones y los riesgos existentes, es responsabilidad de él, si no lo hizo antes, hacerlo en ese momento, de ver cuáles son los riesgos para todo su personal a cargo que tiene, comunicarle a los operarios los riesgos identificados y las medidas de control a tomar. Es importante que el jefe de trabajo esté continuamente mirando a sus operadores, a sus operarios. No tiene por qué trabajar él, ni hacer el pozo, ni hacer el empalme, ni cambiar el interruptor. Lo que tiene que hacer es estar dirigiendo y verificando todos los puntos de peligro, digo, ¿no? de posible riesgo de accidente. Identificarlo y lo que tiene que hacer es verificar ausencia de tensión. Si bien el operador ya dijo, yo desanarquicé todo, el jefe de trabajo tiene que ir y medir de vuelta, ¿no? Medir que realmente no haya tensión, que no haya habido nada, que se haya cerrado accidentalmente, o que haya un generador conectado, o inducción, lo que fuera. Él tiene que ir y verificar nuevamente la ausencia de tensión. Es responsabilidad. Quiere decir que el punto 3, de verificar ausencia de tensión, la tienen que hacer los dos, tanto el operador, tanto el jefe de maniobra como el jefe de trabajo. Y lo que tiene que hacer es aterrar. Luego, aterrar en la instalación. En las subestaciones vieron que hay seccionadores, secciones compuestas a tierra. Bueno, justamente es para esta función. Si una vez que uno abrió y quiere, bueno, consignar la instalación, lo que hace es poner las tres fases a tierra. Y ahí se asegura de que lo que yo voy a tocar, donde voy a estar trabajando, la red va a estar equipotencial, va a estar los tres al mismo potencial y a tierra. Esto es muy importante, ¿no? Las puestas a tierra. En la práctica hay mucha gente que se queja porque son pesadas, porque son incómodas de instalarlas, sobre todo fíjense, a nivel de línea aérea, pero es una de las herramientas, creo que es una de las más importantes para el trabajo de línea de media tensión, bueno, en la red eléctrica, es aterrar, poner las tres fases a tierra. ¿Qué nos evita? ¿Qué riesgo nos evita? Bueno, errores de maniobra. ¿Qué pasa? Si alguien cierra ese elemento que había abierto, se cierra. La caída de conductores. Ahí arriba, si está cortocircuitado, las tres fases a tierra, bueno, no. Y yo estoy tocando eso, diga, el operario está tocando, cuando está el potencial de tierra, llevará algún cosquilleo, pero nunca
va a recibir una tensión plena. Sí. Al haber cualquier tensión, se produciría, aparecería un cortocircuito trifásico y abriría la protección. Por inducción de una línea a la otra, aparición de grupos electrógenos. Es decir, todo lo que no consideramos como fuente de tensión me lo evita el accidente ponerlos a tierra. Y bueno, y fenómenos atmosféricos también. Si lo importante es Una aterrar. consulta, Tomás. Sí. Eso la puesta a tierra no te garantiza que bajo un cierre accidental estés protegido, ¿verdad? Porque Sí. según el cálculo de la puesta a tierra, no puedes saber si sirve o no, ¿entendés? Sí. El tema es que vos, lo que tenés que estar, todavía no llegamos a eso, pero la puesta a tierra tiene que estar del lado de la fuente, ¿no? Es decir, el cortocircuito tiene que estar antes de lo que vos estás tocando. No sé si me explico. Espera que hago un dibujo. No sé si lo que paso a la cámara. Te estamos viendo igual. ¿Me ven a mí? Está. Te vemos. Sí, ¿En pasamos el pizarrón? nosotros la cámara. Está. ¿Ven el pizarrón? Sí. Digo, si yo tengo una línea, ¿no? Una línea. Y la hago unifilaria, ¿no? Tengo acá los 6 grados. Esta es la posible fuente. Yo voy a estar trabajando acá. Yo voy a poner la tierra antes y después de donde voy a estar trabajando. Entonces, en caso que se inyecte, que venga una tensión de este lado, lo que ves es un cortocircuito, aunque esta es potencia cero prácticamente. O sea, depende un poco de la resistencia esta, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero esta resistencia normalmente siempre es mucho más. Te asegura por lo menos de que cuando viene la fuente lo que ves es un cortocircuito, por lo menos trifásico lo ves. No sé si a tierra, pero capaz a tierra lo ve también, quiero decir, pero capaz de la resistencia a tierra puede variar de la puesta a tierra, como dijiste tú, pero en realidad lo que ves es un cortocircuito trifásico, que tiene las 3 fases unidas. Ahí va, gracias. Protege. Ya que están viendo acá el pizarrón, el procedimiento de aterrar también es importante. Que no sé, creo que no está en la lámina, pero es. Yo tengo las 3 fases. Yo tengo el operario. Lo que tiene que hacer es, primero, hinca una jabalina y conecta a tierra. Y le van a quedar los 3 chicotes, ¿no? Entonces va a conectar un chicote en una fase. Previo verificó la ausencia de tensión, como viene en el punto 3, ¿no? Si hay un corto, es un corto. En la tercera fase, y ahí ya aterró las 3 fases y lo tiene a tierra. Así que primero tiene que aterrar en la pica de tierra. Pero si fuera al revés, bien, para desconectarla, ¿no? Lo que tiene que hacer es el procedimiento inverso. Después que terminó el trabajo y la va a desconectar, saca una pica, saca la otra pinza, saca la tercera y recién levanta a tierra. Esto parece perogrucho, que se tiene que hacer así. Les comento que hace unos cuantos años un operario se murió en un accidente por no hacer esto, digamos. ¿Qué es lo que pasó? Era una línea de 150, pero la línea era doble eterna. Si la vemos, estaban trabajando, esta estaba energizada y estaba puesta a tierra. ¿Y qué es lo que hizo el operario? Agarró y, como yo les comentaba que hay 2 líneas que están en paralelo, podía haber una inducción y acá estaba circulando la corriente. Es distinto el caso del cortocircuito, porque en realidad no es una inducción que se está produciendo ahí.
El operario levantó primero la tierra y quedó él a tierra. Y esa corriente que estaba inducida pasó por él. Solamente porque levantó la tierra, él sacó la tierra antes de desconectar la fase. Entonces, si será importante, procedemos. Así que primero tenemos que atarrar y después poner recién las picas, ¿no? las pinzas, digo, en cada una de las puestas a tierra, y para retirarlo se hace el procedimiento inverso. Se saca primero las pinzas de la fase y después recién se desconecta de tierra. Es decir, el tema es que siempre este conductor esté atarrado. También después que se aterra hay que marcar, hay que hacer una zona de seguridad, ¿no? Porque en caso de falta podría estar circulando alguna corriente. Es como ustedes vieron cuando diseñó la malla de tierra, puede aparecer una tensión de paso. Entonces, bueno, hay que delimitar donde se pone la pica tierra. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es poner una puesta a tierra antes y una después, es lo que habíamos dibujado acá, lo más cerca posible a la zona de trabajo. También es importante el que está trabajando, el operador que esté trabajando, y es condición de, si no se cumple, de no hacer el trabajo, de estar viendo él la puesta a tierra. No es que yo la pongo a tierra a una cuadra antes de donde yo estoy trabajando. No. Tiene que estar lo más próximo posible al lugar de trabajo, que sea visible. En este caso también lo veníamos, que hay que atarrar en la zona de trabajo y no donde se consignó. Comento esto, no. Bueno, yo abría aquí, ya pongo a tierra. Estos bornes me alcanzan. No, hay que atarrar en atrás, adelante y atrás de la zona de trabajo, donde se va a estar trabajando. Lo que es más difícil de poder aterrar son los cables subterráneos. Una línea aérea, como vimos, es fácil atraer las picas. Un cable subterráneo es lo más complicado, y por eso es que en las estaciones que salen con cable subterráneo tienen la cuchilla puesta a tierra. Pero acá como que hay que confiar y saber, bueno, que la cuchilla está puesta a tierra, ¿no? Porque acá no podemos poner una pinza en esto, aterrar en un cable, ¿no? Además, justamente para repararlo, ya eso se necesita que no estén cortocircuitados también, ¿no? El propio cable. Así que bueno, por eso es que aparecen los seccionadores de puesta a tierra en la salida de las estaciones. Y por último, lo que vimos acá es delimitar. Delimitar la zona de trabajo, señales, vallas, carteles, cuando existen instalaciones energizadas próximas a la zona de trabajo, evaluando siempre las distancias de seguridad. Eso sería importante. Bueno, se está por cortar, ahora entramos de vuelta.
Bueno, vamos siguiendo, esperamos un poquito que estaría faltando 2 personas. Bueno, vamos a seguir. La zona de trabajo, entiendo los 2 últimos. Y bueno, el que se delimita a través de cintas, señales, vallas, carteles, que cuando existe instalación energizadas próxima a una zona de trabajo, evaluando siempre la distancia de seguridad. Y la distancia de seguridad del personal son las que están indicadas acá. Estas son distancias mínimas para hasta 20 kilovoltios, son 75 centímetros, para 60 kilovoltios, 1 metro. Y bueno, para 110 es 1,10 metros, para 150 1,5 metros, para 500 kilovoltios 5 metros. Entonces, esto puede ser también una zona delimitada. Es decir, por ejemplo, si vamos a tener que estar trabajando en este equipo y la barra hay tensión, mediante una placa Pertinax puedo mantener la seguridad ahí, ¿no? de limitación de la zona de trabajo, ¿no? También acá en este caso se ve a través de vallas e indicar dónde hay tensión, digo, ¿no? Común en celdas modulares, en celdas de mampostería, marcar o ponerle cinta a todas las celdas donde no hay que trabajar, o las celdas contiguas, la anterior y la posterior donde vamos a trabajar. Eso es muy importante. Ahora vamos. Así que digo algunos casos de ejemplos de accidentes, que donde por no cumplir eso, hubiera un accidente y potenciales accidentes. Bueno, en este caso, entonces, bueno, primero, como decíamos, tenemos que digo, el jefe de trabajo, cuando llega a la zona de trabajo, si va a trabajar por ejemplo en esta zona, tiene que poner las puestas a tierra, ¿no? Primero verificar la ausencia de tensión, luego aterrar y después delimitar la zona de trabajo. Así que acá tenemos todo junto, digo, primero la consignación, se hace en el conocimiento de maniobra, ¿no? Que se abre, se bloquea y se verifica ausencia de tensión, luego se verifica nuevamente ausencia de tensión por parte del trabajador, del jefe de trabajo, se aterra y se delimita la zona de trabajo. Si la zona consignada es mucho más grande. Una zona de trabajo puede implicar más de una zona de... Perdón, una zona consignada puede tener más de una zona de trabajo. Bueno, quiero supervisar la hora de las personas para evitar accidentes. Tiene que implementar medidas de control de riesgo y hacerlas aplicar. Y encomendar la función a otros funcionarios por ausencia momentánea. Bueno, si tiene que salir a buscar material, ir al baño o lo que fuera, esa función, uno de los funcionarios que están ahí, tendría que cumplir la función de jefe de trabajo, ¿no? A veces, si bien en la práctica a veces se da que hay más gente de lo necesario, capaz que en un trabajo, pero recuerdo casos, digo, que algunas reparaciones, que cosa gente, y hay gente acá que no trabaja, está parada nomás mirando. Bueno, justamente el jefe de trabajo no tiene que trabajar, no tiene que hacer. La función que tiene es de seguridad. Viendo, bueno, que el trabajo se haga de forma correcta y además de forma segura. ¿Y cuáles son las funciones del trabajador? La responsabilidad, bueno, el trabajador dice debe trabajar en las instalaciones, que trabaja en instalaciones, debe realizar sus propias comprobaciones antes de aproximarse
peligrosamente todos elementos que puedan tener tensión. Así que él también tendría que verificar ausencia de tensión y usar un detector de tensión que toda la cuadrilla tiene que tener su cuadrilla, su detector de ausencia de tensión. Y verificar, dice que todos los conductores en la zona de trabajo estén correctamente puestos a tierra y en cortocircuito. Entonces, es también responsabilidad del trabajador. El trabajador se puede negar a hacer un trabajo en condiciones inseguras. Esto ha ocurrido, digamos, sobre todo a veces con capataces más viejos. Bueno, el personal nuevo tiene que garantizar que se cumplan todas las reglas las 5 reglas de oro y las seguridades de su propia seguridad, ¿no? Y de sus compañeros. Así que bueno, él tiene que comprobar antes de subir que estén las puestas a tierra. Así que bueno. ¿Qué pasa después que termina el trabajo? Bueno, el jefe de trabajo tiene que verificar el retiro de todo el personal, retirar los materiales de obra y protecciones que se colocaron y retirar todas las herramientas y todos los sobrantes que se generó, ¿no? en la instalación. Firmar los discos. Está pronta para devolverla a la instalación al jefe de maniobra para que haga la maniobra de energización y comunicar la finalización de las tareas. Estas serían las 5 reglas de oro que, cumpliéndolas todas, prácticamente no existe posibilidad de accidentes. Vamos a ver un caso de un accidente del año pasado, después voy a mostrarle algún en el pizarrón que se pueden cometer y las consecuencias por no usar justamente aplicar las 5 reglas de oro. Vamos a compartir. Compartir otro. Un caso que es un accidente muy medio. Un caso teórico de estudio, digo, porque no. En realidad hubo este accidente, pero como todavía está en estudio, digo. Importante es esto. Había una línea muy similar a los dibujos que hemos planteado, y esta línea estaba energizada, ¿no? Si se iba a trabajar en este punto, cambiando este transformador que se había quemado, tenía hasta posible elemento de maniobra, había 2 seccionadores de bajo carga, aquí. Seda jack, fusible, seccionador fusible. Se desenergizó la instalación porque ya había problemas estos seccionadores, si bien se podían abrir con carga, había cierto riesgo, había miedo habían fallado la actuación en un seccionador, entonces se prefirió, por tema de seguridad, abrirlos, desenergizar antes de operar, que funcionaran como seccionador normal y no como seccionador bajo carga. Así que bueno, se desenergizó, se dejó todo sin tensión más arriba. Y bueno, lo que se tenía que hacer para consignar, como aquí, y este ya estaba abierto, ¿no? Abrir todas las posibles fuentes de servicio. Entonces, bueno, se abrió aquí, digo, fue el operario y se supone que abrió este seccionador, abrió este, y este ya estaba abierto, y en los 3
puso los carteles de cuidado no dar tensión, así bloqueó la instalación, colocó señalización. Así que bueno, esto es lo que estaba planificado, tener abierto, como decíamos, un punto de alimentación. Le entregó los discos, digo, al jefe de maniobra, al jefe de trabajo. La zona de trabajo, sí, lo vemos en era esta la zona de trabajo, ¿no? Esta era el transformador que había que cambiar. El tema es que se abrió, digo, vamos a explicar un poquito esto, la consigna. Se abrió estos dos, pero se había quedado todo fuera de servicio para poder operar estos seccionadores. Entonces la idea era reconstruir la red de vuelta, teniendo estos dos abiertos, energizar esta red. Estas líneas. Es decir, entrar a reponer como toda la red desanillada, reponer el servicio de otro lado. Así que consignaron, abrieron los seccionadores, le entregaron al jefe de trabajo, que estaba trabajando acá, y entraron a reponer el servicio del resto de la instalación, así, dejando de ser utilizada esa instalación. Los discos. Y el tema que, mientras están haciendo la maniobra de reposición de servicio, hay un accidente. Una persona que está trabajando aquí queda electrocutada. Bueno, ¿por qué? ¿No? Es decir, si estaba todo. Entonces, lo que se encuentra, que este seccionador no estaba abierto. Si bien se operó de abajo a través del mando, vamos a ver una foto del seccionador, pero el seccionador quedó cerrado. Acá vamos a decir, bueno, se abrió, tuvo intención de abrir, se bloqueó, que estuviera bloqueado por una posición de cerrado y no una posición de abierto. Y verificar tensión, capaz que se verificó tensión, ¿no? Yo digo que no se verificó, pero no había tensión porque en la red no había tensión. Así que el operador no le vemos tan, viendo el caso así, digo, no parecería que tuvo. La única responsabilidad es que el corte no fue visible, él no vio cómo. ¿No? Ahí puede haber algo de responsabilidad. No sé si quedó claro, este seccionador se suponía que estaba abierto y empezaron a reponer el servicio todo lo que estaba acá aguas arriba. Cuando energizaron, alimentaron esta línea. Así quedó la situación real. Este estaba cerrado, todos estaban abiertos, pero se energizó todo esto desde este lado. El personal que estaba acá, uno de los muchachos, recibió una descarga que falleció. ¿Qué podemos decir? Bueno, la conclusión, no importa lo que han declarado eso, pero viéndolo así, el caso por fuera, bueno, es muy probable que acá, muy probable no, supongo que es un hecho, estaban trabajando sin puesta a tierra. Así que cuando repuso la tensión, no hubo ningún elemento de que, si hubiera estado para trabajar acá, tenían que haber puesto una tierra aquí, aquí y aquí. ¿No? O si era en el transformador, arriba, aguas arriba acá del transformador, capaz que alcanzaba. Pero, capaz que sí verificó ausencia de tensión, porque cuando subieron capaz que no sabía. Digo, cuando no había tensión, pero sí lo que es claro que no había una puesta a tierra. Digo, ¿no? Porque si hubiera puesta a tierra, hubiera abierto una. Porque cuando fue el accidente, falleció, el accidente, y cuando se va, recién ahí se verifica y había tensión, es decir, no actuó ninguna protección tampoco, no fue ningún cortocircuito trifásico, nada. Una descarga a fase de tierra, porque recibió una descarga el muchacho. Lo que está asegurado es que no había una puesta a tierra en él. Esa es la conclusión. ¿No? Es decir, lo que se tenía que haber puesto era antes y después de la situación una puesta a tierra. Y ahí nos aseguramos, el operario que trabajaba acá, en forma segura, que si venía una energización por acá o por acá,
iba a haber un cortocircuito. Y no. Entonces es un ejemplo que por no por poner la puesta a tierra hubo un accidente fatal. Bueno, vamos a ver después en la pantalla otro accidente. Algunos me tocó justamente concurrir o digo, y hubo también algunos, no te voy a mostrar ahora, por suerte digo, ¿no? Estábamos allí y bueno, se evitó el accidente por una equivocación. Vamos a empezar por eso. Había una celda de mampostería, digo, ¿no? Frente a la situación. Así se ve todo, corro la cámara, bueno, no estoy viendo. Vamos a hacerlo. Yo no estoy viendo la cámara, Tomás. Yo estoy viendo la pantalla. Ahora no se ve, ¿no? Yo estoy viendo la pantalla tuya, la pantalla que tenés compartida, pero no estoy viendo la cámara. Y no, exacto. A ver. Tiene desactivada la cámara. Está desactivada la cámara. Ahí. Ahí sí. Bueno. Esta era una estación, fue en Artigas. Una celda de estación de mampostería. Acá estaban los aisladores, ¿no? La barra. Acá hay un interruptor. Y acá un seccionador trifásico, ¿no? La estación es, acá era la entrada, ¿no? En Artigas está la entrada de transmisión, que llegaba a una línea, esto es 30 kilovoltios, ¿no? Y acá salía para Artigas 2, otra estación de... Y esta era la celda de transformador, ¿no? La que alimentaba el 36. Nosotros estábamos con un compañero trabajando en esta celda. Se estaba poniendo en servicio, digo, había entrado en servicio Artigas 1, hasta la Artigas 1. Así que esto estaba energizado. Y se estaba probando este cable de Artigas 2, la aislación de este cable para energizarlo después y poder alimentar la estación de Artigas. Cuando nosotros estábamos trabajando acá, la que estaba cerrada, digo, ¿no? Estaba el operario que iba a megar acá, y acá había un hierro, y un soporte justo donde estaba el cable, ¿no? El seccionador es este, y acá llegaba el cable y es fácil, un cable impregnado de aceite, ¿no? Un cable subterráneo. Cosa que bueno, nosotros estábamos trabajando en esta celda y vimos que estaba trabajando acá el operario, estaba la celda, la puerta abierta, digo, ¿no? Salió a buscar algo, no sé, cuando entró con un Megger y una pinza, un Megger para medir la celda. Y abrió, en vez de irse acá, abrió esta celda. No sabemos por qué, nosotros estábamos en otra cosa también, porque estábamos trabajando, arreglando este interruptor. Entonces abrió la puerta, y la celda era igual que esta, ¿no? Estaba el fleje, estaba el cable con las cosas. Entró, colocó el Megger, entró con tensión acá, y nosotros sentimos como el efecto Corona, como que estaba por saltar el arco, y nos dimos cuenta dijimos, ¿qué está haciendo ahí? Y el hombre quedó agachado, menos mal que entró agachado, pero entró agachado porque y después no sabía cómo salir, bueno, reculó, salió un poco para atrás, el loco, y después hubo que hacer un corte, pedir transmisiones para sacar el Megger y la pinza, digo, ¿no? Y eso es justamente el problema por no tener que haber puesto una barrera, algo acá, no sé. Entonces, claro, digo, se salvó porque tuvo suerte. Después,
Otro accidente también por no verificar fue, también a veces el problema que hay son los apuros, digo, ¿no? A veces hay que trabajar apurado, pero no por eso no hay que trabajar sin seguridad. Muchas veces lo que pasa también es que el jefe de trabajo, que es el que tendría que estar mirando el trabajo, cuando ve que algo es peligroso, dice, no, déjenos que lo hago yo. Quiere ir a hacer el trabajo y a veces surge. En este caso fue totalmente por celeridad, porque se hacía la noche, había un transformador acá, y lo que estaban haciendo, un seccionador aquí, un seccionador fusible, se hacía la noche y tenían que cambiar este transformador. Y bueno, el operario agarró, abrió el seccionador, y eso lo hizo el capataz, dijo, dejen que yo lo hago, dice. Y subió, abrió el seccionador, y subió arriba, no sé bien los detalles, si él subió porque no podían desconectar, porque estaba en una posición rara, o sea, la cosa es que subió el propio capataz. Pero abrió, en esto no hubo jefe de maniobra, él hizo la maniobra y el trabajo. Pero abrió, pero no verificó ausencia de tensión. Y bueno, cuando fue a tocar, ¿qué problema había? Uno de los seccionadores, seccionadores fusibles de Catau, alguien, una acción bastante criminal, como podríamos decir. Por atrás tenía un puente de cobre, o sea que como se había quemado el fusible, o se quemaba seguido, alguien hizo un puente. Que desde abajo no se veía, digo, ¿no? Le abrió los catálogos, no. Ya se trepó para arriba para cambiar el transformador, y una de las fases estaba con tensión, esta fase estaba con tensión, estaba penteada. Es decir, ni verificó ausencia de tensión antes de subirse en estos 3 puntos, ni aterró. Y bueno, la sacó barata, más digo, ¿no? Pero digo, se podía haber matado. Y además era caída, porque tanto acá arriba todavía se cayó todavía. Entonces, digo, bueno, ¿cuánto puede llevar a aterrar y verificar la ausencia de tensión? Segundos. Bueno, ¿no? Y aterrar capaz puede llevar 5 minutos, como mucho. Pero, lo importante no es asustarlo, el tema es decirle, bueno, si se cumplen las normas, en este caso no voy a evitar. Verifica hay tensión, bueno, ahí ya para todo, a ver qué pasó, y detecta en este puente, yo sé, ¿no? Evita el accidente. Otro accidente que vivió hace unos años, estaban trabajando en una línea aérea, fue medio parecido al caso del anterior, trabajando en una línea aérea, estaban cambiando en una línea, un aislador, y el operario que estaba, ya venían cambiando sistemáticamente varios, ¿no? Los aisladores, sacó la escalera aquí, la pasó para acá, y cuando estaba subiendo va a cambiar el aislador, recibe una descarga y se cae. Y cuando verifican había tensión. Al rato desapareció la tensión, cuando fueron a ver, los puntos estaban abiertos. Pero en este interín había una cantidad de subestaciones, todos rurales eran, ¿no? Y es muy probable que alguien puso un generador acá, para alimentarse su casa, pero sin llave de vida. Puso un generador, como decía, baja tensión, generó media tensión, y al haber muy poca carga quedó energizada. ¿Qué pasó acá? Estaba puesto a tierra. Con la rapidez que iban cambiando una columna a la otra, no habían puesto a tierra. Eso es otro ejemplo, pero no es para
como digo, para asustarlo, es para ver, porque después todos vamos a tener que estar trabajando con tensión. Es cumpliendo las normas, no habría riesgo. ¿No? Esto también hace un tiempo, acá en una estación, habían dos salidas, una doble terna en 15 kilovoltios, con una columna. El primer tramo, después seguía una columna. Este era un vértice, seguía acá, había otro vértice, y esta línea seguía así. Bueno, tenían que estar trabajando en este punto, en este vértice. Llega el agente de operación, abrió aquí, en la estación, y se realizó esto. Verificó ausencia de tensión, todo bien. Llega el equipo de trabajo, llama al CMD y le dice, bueno, en la grabación le dice, ya estoy acá. Y el otro le dice, ¿estás ahí? En ningún momento saben dónde está. Digo, ¿no? Me dijo, estoy acá y el otro está ahí. ¿Y qué pasó? En vez de venir a trabajar en este vértice, se fueron a trabajar en este vértice. Capaz que también había un aislador que estaba mal, no sé, pero en primer lado, un problema de planificación de trabajo, digo, ¿no? Fueron a trabajar en vértice donde no era que tenían que trabajar. Y le dice también, por el apuro, parece a uno de los muchachos, subite, coloca la escalera acá. Este estaba con tensión, ¿no? No verificamos ausencia de tensión, no verificamos nada. Subieron y el muchacho cuando se está trepando para subir para el coso, toca hasta el límite. El nivel estaba energizado, digamos. Así que ni verificamos ausencia de tensión, ni aterraron, y además hubo un problema de comunicación y planificación del trabajo, digamos. Hay una responsabilidad de los dos, tanto el CMD como el de la operación. No puede decir, estoy acá y el otro dice, estás ahí. Tendría que decir, estoy en el poste tal o frente a la subestación tal, ¿no? Para identificarse y poder guiar bien el trabajo, ¿no? Es decir, errores, también lo que hay que matar, que si uno está empezando, hay que dar muchos cursos de seguridad y mucho reciclaje, de refrescar, ¿no? Porque al principio uno va teniendo mucho cuidado con todo esto, pero después los que están trabajando permanentemente con esto, como que hay una confianza, ¿no? O sea, hay una confianza y a veces hasta una falsa machismo en algunos que han trabajado en baja tensión, pero digo, lo importante es concientizar el peligro, digamos, ¿no? Hay un caso que justamente yo estaba de guardia ese día, y uno ve, a ver, ¿dónde estuvo el error? Es difícil, en este caso que le voy a decir, es difícil ver, a su estación, yo tengo el interruptor, un seccionador arriba, un seccionador abajo, la barra. Y cuando termina su estación, un pocito, en un subsuelo, este interruptor antes que tenían los polos grandes que tenían un visor de aceite, eran de aceite, de pequeño volumen de aceite. Bueno, cuando actuó, se detectó que había tenía pérdida de aceite, entonces se llamó mantenimiento para que repusiera el aceite. Bueno, esto estaba abierto, pero estaba consignado el interruptor. Lo repararon, quedó abierto. Y creo que en la descripción que yo le dije, les comenté esto, que cuando termina el jefe de trabajo, dice, bueno, está, terminé, retira todos los materiales, retiró toda su gente, y bueno, quedó los dos operadores, que siempre van de a dos, y el de mantenimiento dijo, bueno, yo me quedo, sacó a toda la gente, dijo, yo me quedo a ver si
si está todo bien, si quedó bien el interruptor. Bueno, el operador, uno de los operadores, cierra el seccionador, cierra el otro seccionador, y este interruptor quedó abierto. Y agarra el handy, llama por teléfono, llama al CMD por el handy para avisar que iba a energizar. Y no tenía señal. Adentro estaba en su suelo, en su estación. Entonces al otro operador le dijo, bueno, yo salgo, salió a la calle a llamar, y en el interín, que va el otro llama para avisar que se iba a energizar, cerrar el interruptor el de mantenimiento lagrimeando, tenía una gotita de aceite, el visor estaba perdido. Estaba con tensión, porque este ya había cerrado, ya tenía que caer. Ya había cerrado la barra, digo, ¿no? Estaba con tensión. El interruptor, y el de mantenimiento sacó una estopa, el error fue, digo, haber quedado gente de mantenimiento ahí adentro, si solamente tenía que estar los operadores. Sacó una estopa, acostumbrado yo a trabajar sin tensión, y fue a limpiar esta gota de aceite y estaba con tensión. Bueno, recibió una descarga, por suerte también, ¿no? Creo que se quemó un par de dedos, fue bastante barata que salió. Pero en este caso fue muy discutido, decir, bueno, ¿se cumplieron las 5 reglas de oro? Y en realidad sí, digo, ¿no? Porque fue el post-trabajo, la finalización del trabajo, digo, ¿no? Capaz que el tema es que no tenía que haber estado el de mantenimiento ahí. Y el otro tema también, el jefe de la maniobra, digo, el que estaba encargado de la maniobra, no estar atento antes que el otro se arrimara aquí, ¿no? Porque siempre uno se tiene que estar cuidando del otro. En este caso, pues fue uno de muchísimos casos y casuísticas, ¿no? En el que fue muy discutido, bueno, no se sabía quién. Bueno, en realidad se cumplieron las 5 reglas. También lo que podemos decir es, bueno, ¿qué pasa si una instalación está con tensión, viene alguien y toca? Está fuera del trabajo, es decir, ya algunos comentaban, y puede ser cierto eso, que ya toda la etapa del trabajo de consignación y el trabajo había terminado, ya estaba un error de operar. Pero bueno, lo que quiere decir es que hay que estar atento. También hay un tema de seguridad, porque esta celda tenía que tener una puerta que no tenía, digo, ¿no? Pero bueno. Pero existen muchos accidentes que o incidentes, porque algunos no llegan a ser accidentes. En los casos que se cuentan, me decía, bueno, no cumplí esta de las reglas de oro, pero cumplí esta otra y me salvó. Las que van muy unidas en sí es la verificación de tensión y la puesta a tierra, ¿no? Otros casos de accidentes que yo recuerdo, bueno, fue una apertura que se fue bastante grave en el Palacio de las Comisiones, en la estación que está enfrente del Palacio Legislativo, que abrieron un seccionador con carga. En realidad cerraron un seccionador, pero ahí falló un equipo. En vez de abrir el seccionador de línea, porque estaban haciendo un puente entre dos salidas, estaban justamente consignando la instalación. Estaba cerrado, el seccionamiento estaba cerrado. Atención, por aquí. Esta fue una rueda de maniobra más que estaba la cuchilla puesta a tierra. Y habían energizado todo el anillo, y lo que iban a hacer ahora era abrir este seccionador y abrir este seccionador. Este interruptor estaba abierto, lo habían abierto, como primero tenía que haber abierto el punto. Este interruptor quedó abierto. Creo que había este seccionador, y cuando fueron a abrir este seccionador, la rama de la palanca, en vez de abrir este seccionador,
pusieron a tierra. Y había tensión. No se sabe, digo, porque, bueno, eran 2 operarios, uno falleció y el otro no se acuerda de nada. Digo, cuando pasan estos accidentes, normalmente uno pierde la memoria de los últimos minutos. No sabe qué es lo que quisieron hacer. Es lo que se supone que esta cuchilla estaba a mitad de cerrar, digo, ¿no? Y esta estaba cerrada. También falló un enclavamiento de los seccionadores, ¿no? No sé por qué hay un enclavamiento que siempre el seccionador está cerrado, no se puede poner la cuchilla por tierra, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, después la mayoría de los accidentes fueron todos por problemas de puesta tierra, digo, ¿no? La mayoría por no verificar ausencias de tensión. Así que bueno, no sé si quieren aprovechar estos 2 minutos que están quedando para dar una pregunta, un comentario, una experiencia, algo. Pero bueno, lo importante es cumpliendo estas 5 reglas, se trabaja en forma segura, digamos. Si no hay ninguna pregunta o algo, digo, bueno, no. Nos vemos el martes. Capaz que. Aprovecho a ver si me da en 1 minuto 40. Estuvimos averiguando el parcial, por lo como quedó, va a ser como el primer parcial, pero después nos obligan a tener algún contacto presencial. Entonces la idea es, vamos a hacer ese parcial, un pequeño oral, harían algunas preguntas sobre los parciales o algún tema específico, vamos a tratar que sea lo más corto posible, y de ahí se sacarían el puntaje los puntos para exonerar o ir a examen o perder el curso, digo, ¿no? Pero a tercera instancia, que la haríamos por Zoom, a través de tipo oral, y la idea es que esté un poco más basado en el tema de los parciales, ¿no? Tengo una consulta. Sí, ¿Hay que ganarse el derecho a ese oral no, no, salvo digo que en cualquiera de los 2 parciales uno tuvo menos de 12,5, ahí sí, ¿no? Pero por ahora en el primer parcial no fue el caso de ninguno. ¿No? pero por ejemplo, si tenés menos de ese... No, irían a todos. Porque Bien, tendríamos algún porcentaje, se le daría algún puntaje al oral también. está bueno eso. Lo tenemos que Gracias. definir eso. Impecable. Así que bueno. Bueno, nos vemos el martes, capaz que el martes va a ser la última clase.